Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948. Pensador y líder del nacionalismo indio. Es la personalidad indígena más relevante de la historia india contemporánea. Domina la escena política y social de la India durante la mitad del siglo XX. Valioso legado de su actitud encaminada al bien de sus compatriotas y a la independencia de su país en el marco de una extraordinaria concepción filantrópica y humanitaria. Ha quedado la obra titulada por él Historia de mis experiencias con la verdad. Una mole ingente y varia de artículos publicados en revistas y periódicos, numerosos discursos oficiales pronunciados en la India y en Inglaterra y las abundantes alocuciones de carácter familiar y paternal dirigidas al pueblo y cuyo vivo y religioso recuerdo se mantiene todavía. Pasó la infancia en un ambiente familiar, ordenado y recogido, que dejó en él una huella indeleble. Su padre era funcionario estatal de grado elevado y su madre conservaba una fe religiosa apasionada y operante que se remontaba a los antiguos y sagrados tradiciones brahmánicas e hindúes. Después de haber seguido en su patria un curso regular de estudios y cuando tenía cerca de 20 años, mantuvo durante 3 años un primer contacto directo con la cultura occidental, viviendo en Londres, donde esperaba profesionarse en los estudios jurídicos. Regresó después a la India, pero no permaneció allí mucho tiempo. Los ideales que guiaron toda su vida y que se identifican con un ardiente amor a la India y una necesidad innata de llevar a cabo la difícil misión con un espíritu de amor y caridad hacia la humanidad entera, comienzan a revelarse públicamente con el generoso impulso con que Gandhi, habiéndose trasladado en 1893 a África Meridional, se dedicó a realizar la obra de redacción y de elevación moral y social de muchos millares de indios allí residentes. Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias. Instituyó colonias agrícolas y hospitales, y sobre todo desde entonces trató de eliminar las castas y religiones que dividían a su pueblo. En sus relaciones y en sus inevitables choques con las autoridades gubernativas de Sudáfrica, inauguró un método de lucha, o mejor, resistencia que mantenía el respeto a la persona humana y evitaba la revuelta armada. Y ya en África, en 1906, puso en práctica el Satyagraha, conocido en Occidente como el nombre de resistencia pasiva. En 1920 señala una fecha importante en la vida de Gandhi, porque fue precisamente en ese año, en ocasión de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional Indio en Calcuta y en la ordinaria celebrada poco después en Ghazipur, cuando Gandhi obtuvo un gran éxito personal, por cuanto en la primera fue aprobado y en la segunda ratificada la puesta en práctica de una gradual resistencia pasiva, deseada y ardientemente propugnada por Gandhi. Se convierte entonces en primerísima figura, no solo en el seno del Congreso, sino en toda la India. Y es en este año se remonta al título de Mahatma, que el mismo pueblo le confirió en un impulso espontáneo de entusiasmo y de devoción, y dicho apelativo, que significa literalmente el magnánimo y alude a sus dotes de profeta y de santo, que las masas le reconocían, la glorifica y la señala para la posterioridad.
Los periodos sucesivos de la vida de Gandhi muestran una interrumpida serie de episodios durante los cuales continuó su actividad política, con pausas más o menos largas pasadas en duras prisiones. De 1930 es una vigorosa llamada directa al pueblo, redacta por entero por Gandhi y sancionada por el Congreso. Llamada en la que se siente vibrar toda la pasión y todo el amor de Gandhi por su tierra madre y su anhelo por liberarla de la dominación extranjera. De aquel mismo año, en su valerosa actuación contra las leyes del monopolio de la sal y su memorable marcha de 3 semanas, osada y simbólica al mismo tiempo, realizada en medio del entusiasmo irrefrenable de las muchedumbres a lo largo del recorrido que separaba la ciudad de Ahmedabad de la pequeña localidad costera de Dandi. Gandhi ha sido jefe y maestro de su pueblo y lo ha guiado a la concepción de la meta que había soñado ardientemente. Gandhi vio la India independiente, aunque no se haya verificado su deseo de fundir hindúes y musulmanes en unitaria convivencia, y ciertamente ello constituyó una espina a la que se añadieron las amargas desilusiones y dolores por las violencias y los estragos que acompañaron al nacimiento de la Unión India y de Pakistán. Sus repetidos y dolorosos ayunos eran la prueba de una completa entrega a su causa y consiguieron la devoción de las masas. Su palabra apasionada las entusiasmaba. Sus plegarias y sus invocaciones al dios Rarot, recitadas en público, conmovían y arrebataban el audio. Actuó políticamente siguiendo medios que estaban en neto contraste con la práctica dominante. Consideró despreciable el principio según el cual el fin justifica los medios. Principio que muchos siglos antes un maestro indio de política, Kautilya, había exaltado y puesto en práctica con un realismo sin escrúpulos. Pero el método, diríamos evangélico, predicado y realizado por Gandhi, consiguió el deseado triunfo. El desconsolado anuncio hecho a las gentes de que el Padre había muerto, el dolor del pueblo impresionado por la noticia del trágico fin, la congregación de sus cenizas, sumergidas religiosamente en numerosos ríos sagrados del inmenso país, revelaron al mundo que la India había perdido a su más grande santo de la edad moderna. Mahatma Gandhi.